Muy bien, amigos. Vamos a empezar, como siempre digo yo, por el principio. Yo sé que para ustedes, de repente, el por dónde se empieza a hacer una tesis no está tan claro que digamos, pero sí, yo sé. Yo misma siempre digo, la tesis es como que fuera un rompecabezas. Y bueno, tú te dedicas a ver que las piezas encajen, ¿sí? Pero ¿por dónde empiezo? Yo puedo empezar por el medio, por una esquina, podríamos empezar por cualquier sitio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que para hacer una investigación sí tienes que empezar de la cabeza a los pies. No te queda de otra. Yo sé que si empiezas por los pies, claro, podrías, pero al final vas a retroceder. Vas a retroceder. Por eso, acuérdate bien de lo que te digo. Todo esto tiene que tener un punto de inicio. Porque si bien es cierto que tú puedes empezar no por la A, sino por la D o por la M, en algún momento retrocedes. Así que si se trata de ahorrar tiempo y esfuerzos, comencemos por la A. ¿Te parece? Ya, muy bien. Pero el AQP, te cuento, esto se llama AQP, tiene su plantilla, así que ya la tienes ahí y tú la puedes ir descargando. ¿Ya? Debes tenerla, si es posible imprímela y la tienes ahí para que ya vayas aplicando. ¿Bien? Ok, a ver, te cuento. No sé si te ha pasado a ti que en varias ocasiones uno cree tener todo listo o todo entendido, ¿no? A veces un día uno se acuesta y dice, sí, ya tengo las ideas claras. Al día siguiente te levantas y dices, no, está mal. Y todo lo que supuestamente estaba perfecto, ya no lo está, ¿no? Sí, seguro te ha pasado. Pero no te asustes, eso nos pasa a todos, ¿ya? Así que hay que ver por dónde se puede empezar. A ver, yo te cuento, muchas veces me ha pasado que algunos alumnos me dicen, a mí me han sugerido que empiece por el marco teórico. Y yo me pongo a pensar, o sea, no está mal que empieces por la teoría, pero ¿tú crees que deba ser el punto número 1? Pero ¿tienes claras tus variables? O sea, si no tienes claras las variables, ¿qué haces buscando teoría? O sea, ¿no te parece que vas a perder el tiempo? Porque después cuando te des cuenta ya cambiaste de variable y todo lo que habías buscado se pierde. Entonces, vamos a ver directamente por dónde se debe empezar, ¿ya? Bien, eso es algo que en el sistema yo le he llamado AQP. Y le he llamado así con esas siglas para que sea pues más entendible, ¿ya? Acuérdate, AQP. La A significa ¿a dónde? A ver, piensa, ¿a dónde vas a hacer tu estudio? ¿A dónde? ¿En la empresa donde trabajas? ¿En el hospital donde hiciste tus prácticas? Si tú fueras un profesional de salud. ¿Dónde? De repente en el parque que está cerca de tu casa, en la mina donde trabajas, en el hotel donde trabajas, porque de repente eres administrador, o sea, ¿dónde? Piensa en un lugar donde tú puedas aplicar tu estudio, ¿sí? Pero trata de delimitar, delimita lo más que puedas, ¿ya? Yo sé que tú me vas a decir, no, pero es que mi profesión se hace a nivel nacional. Bueno, si tú me dices que en tu profesión sí o sí tienes que hacer un estudio a nivel nacional, bueno, dependerá de ti. Pero déjame sugerirte, lo mejor que puedes hacer es ubicarte en un lugar determinado, ¿sí? A ver, por ejemplo, si tú eres docente, creo que es obvio que vas a hacer tu estudio en el colegio donde trabajas, ¿verdad? No sé si será el colegio o los colegios de la zona, bueno, eso ya se verá, pero es ahí, ¿verdad? Si tú eres un profesional de la salud, de hecho que vas a tener que hacer el estudio en un hospital, en una clínica, en una posta, de hecho, ¿verdad? Sí. Ahora, si tú eres un profesional de la administración, es bastante probable que hagas el estudio en la empresa donde trabajas, o donde trabajaste, o donde hiciste tus prácticas, o donde tienes conocidos, ¿sí? Pero trata de ubicarte, ¿ok? Acuérdate de esta palabra, delimita, ¿ya?
delimita lo más que puedas. Si tú me dices, no, que mi profesor me ha dicho que no puede ser en un colegio, tienen que ser en varios, no importa, pero al menos ya tienes la idea que va a ser en uno o en varios, pero son colegios, ¿ok? No es en todo el país. Tú no puedes hacer un estudio, por ejemplo, en el Océano Pacífico, en todo el Perú, en todo Lima, en todo Bogotá. A ver qué dices. ¿Tú podrás hacer un estudio en toda la ciudad de Bogotá? ¿Con quién quieres trabajar? A ver, dime, ¿vas a tocar las puertas de todas las personas que viven en Bogotá? No sé cuándo vas a terminar, ¿no? Pero se te va a hacer imposible de manejar. Yo sé que cuando uno es estudiante o cuando uno es joven, pues tú sabes que uno es impetuoso, todo joven siempre quiere solucionar los problemas del mundo, ¿no? Hay muchos chicos que dicen, yo quiero, he visto un problema X y quiero solucionarlo. Ah, ya, qué bonito, sí, ¿cómo? Ah, que voy a poner, no sé, ahora, por ejemplo, en la época del COVID, todos vemos que faltan plantas de oxígeno y hay chicos que me dicen, yo quiero poner una planta de oxígeno en tal distrito. ¿Lo vas a poner o solamente lo vas a sugerir? No, que yo lo quiero poner. Tú vas a poder poner una planta de oxígeno en tu distrito. Me dice, sí, sí se puede. ¿Estás seguro? Yo a veces me río con ellos, pero lo que trato de hacer es ubicarlos, ¿no? Es ponerles los pies en la tierra. O sea, está muy bien, me gustan mucho tus buenas intenciones, pero hay que ser realista. Acuérdate, vas a hacer una tesis para graduarte, ¿verdad? O sea, tienes que hacer un estudio bueno, nadie dice lo contrario, pero tampoco vas a dejar tu vida, pues, ¿no? ¿No es cierto? No, pues tienes que hacer algo que esté bien, pero que tampoco, pues, como decimos en el Perú, estés dejando el pellejo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de hacer las cosas bien, pero hacer algo que sea posible. De eso nunca te olvides. Tiene que ser posible realizarse, ¿ya? Entonces, estamos entendiendo lo que es el adonde, ¿sí? Me estás comprendiendo que tienes que ubicarte, delimitar lo más que puedas tu estudio. ¿Bien? Ok. Ahora, dentro de ese lugar, acuérdate, debe haber personas, animales, cosas, documentos, procesos, no sé, pero debe haber alguien o algo con lo que tú quieras hacer el estudio, ¿no es cierto? A ver, si tú te ubicas en un colegio donde quieres hacer la tesis, bueno, dentro del colegio tienes alumnos, tienes docentes, tienes personal administrativo, ¿sí? Tienes directores, o sea, hay grupos de personas. Muy bien, tú dime, ¿quieres trabajar con las personas? Bueno, ¿con quiénes? A ver, dime, ¿con qué grupo de gente tú te sentirías mejor? ¿Ves? Porque no solamente es ver el adonde, ¿verdad? Ya viste el lugar, ahora dentro de ese lugar, fíjate, ¿con quiénes? Ahí está la Q. ¿Con quiénes o con qué quieres trabajar? Pero hay muchos alumnos que me dicen, pero a ver, si yo quiero trabajar con los profesores, ¿está bien? Entonces yo le digo, no me preguntes a mí, pregúntate a ti. ¿Tú crees que puedes trabajar con los profesores? ¿Estás seguro? ¿Quiénes? ¿Todos los profesores del colegio? ¿Solamente los profesores de secundaria? ¿Solamente los profesores de quinto de media? ¿Solamente los profesores de matemáticas? ¿Solamente los profesores del turno diurno? ¿Quiénes? Tú escoge. O sea, puede estar bien, claro que puede estar bien, pero tú dime, ¿con qué grupo de profesores quieres trabajar? ¿Me escuchaste la pregunta? ¿Con quiénes quieres? ¿Ya? ¿Y es posible? Si tú me dices, sí es posible trabajar con todos los profesores, ya, perfecto, trabaja con todos los profesores, no hay ningún problema. Bien, así que
ya sabes, tienes que tener sumamente claro con qué grupo de gente quieres trabajar y que obviamente puedes, ¿sí? Date cuenta el puedes, porque uno puede querer trabajar con determinado grupo de personas, pero necesitas el acceso, ¿no es cierto? Entonces, es obvio que cuando yo hablo de la Q, me refiero a con quiénes vas a trabajar o con qué, ¿sí? Pero son personas o son cosas con las que tú realmente sabes que vas a poder trabajar, ¿ya? Me refiero a los accesos, los permisos, de repente la empresa en la que trabajas, tú necesitas la autorización de alguien para que puedas hacer el trabajo, bueno, me refiero a eso, ¿ya? Ahora, cuando digo el qué, tú sabes que hay profesiones que no trabajan pues con personas, ¿verdad? Por eso es que la Q dice quiénes o qué, porque no necesariamente vas a trabajar con personas. Hay áreas de ingeniería, sobre todo, que trabajan con máquinas, ¿no? Los ingenieros casi nunca trabajan con personas, ellos no trabajan con la gente, ellos trabajan con las máquinas, con los implementos, ellos tienen procesos, ¿no es cierto? Los ingenieros industriales, por ejemplo, trabajan con procesos. Por ejemplo, los ingenieros de sistemas trabajan con computadoras. Los ingenieros civiles trabajan con edificios. Los arquitectos trabajan con terrenos. ¿Ves? O sea, no todas las profesiones, pues, naturalmente trabajan con personas, ¿verdad? Eso es algo que tú lo tienes que tener sumamente claro. A ver, según el área que tú tienes, a ver, piensa, ¿tú haces tus investigaciones con personas? O de repente tú eres veterinario y obviamente trabajas con animales. De repente tú eres un ingeniero industrial y trabajas con un proceso. O sea, depende, ¿ya? Tú dime. ¿Quieres trabajar con las personas o no? Porque tú puedes ser un profesional de salud y de repente no quieres trabajar con los pacientes o con los profesionales. Quizá tú quieras trabajar con las historias médicas. Bueno, trabaja con las historias, no hay problema. Entonces estás trabajando con documentos, ¿sí? Si tú eres un abogado y no quieres trabajar con las personas, tú quieres trabajar con los documentos, con los expedientes, bueno, trabajas con expedientes, ¿ok? Entonces, tú, según tu profesión, vas a ir escogiendo. ¿Quiénes? Personas de tal lugar, de tal área, de tales edades, o si tú prefieres trabajar con cosas. Tú dime, ¿son máquinas? ¿Son procesos? ¿Son documentos? ¿Qué son? ¿Ok? Ya, esa es la Q. Ahora viene la P. ¿Te acuerdas? A, Q, P, ¿verdad? La A es el a dónde, la Q con quiénes o con qué, y la P, el problema. Ahora dime, esas personas o esas máquinas con las que tú has elegido trabajar, ¿qué problema tienen? Esa es la pregunta del millón. Esas personas o cosas con las que tú mismo me has dicho que quieres trabajar, dime qué problema tienen. Porque yo sé que tú me dirás, no, bueno, las personas tienen un montón de problemas. Sí, lógicamente, la gente tiene muchos problemas, pero ¿cuál de los tantos problemas que puede tener ese grupo de gente, cuál has escogido tú? ¿Con cuál quieres trabajar? Mira, por ejemplo, si fuera un colegio, tú me dices, yo quiero trabajar con los profesores, no sé, de matemáticas, ya, muy bien. A ver, ¿qué problema tendrán esos profesores de matemáticas? A ver, piensa. El problema de ellos, ¿sabes? Porque tú me dices que el problema es de ellos. Ya, ¿cuál es el problema de ellos? Supongamos que me digas, están muy estresados porque las clases virtuales les es difícil. Ya, están estresados. Ese es su problema. Ya, ese es el problema. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias trae? Ya, esa es otra cosa. Pero tú dime bien claro, ¿cuál es el problema que esas personas tienen? Tú me dices, estos docentes, el problema que tienen ahora es que están estresados. Ya, perfecto. Listo. ¿Me estás entendiendo? Así de claro tiene que ser, ¿ya? Si tú eres un ingeniero, no sé, mecánico y quieres trabajar con un determinado modelo de autos, ya, ¿cuál es el problema que tienen esos autos? De repente me dices, es que no tienen repuestos, ya, ese es el problema que tienen los autos, ¿ok?
Así me tienes que decir, bien, pero bien puntual, ¿sí? Si tú eres un profesional de salud, trabajas en un hospital X y quieres trabajar con las historias clínicas, ya, perfecto. ¿Qué problema has encontrado en las historias? ¿Cuál es el problema de esas historias? No es que las historias están incompletas, no es que las historias las borran o quitan hojas y ponen otras. Ese es el problema de las historias, ¿sí? Ahora, otra cosa es que tú me digas, yo quiero trabajar con los pacientes diabéticos. Ya, perfecto, trabajas con los pacientes diabéticos. ¿Con ellos, con las personas o con sus historias clínicas? Ah, no, yo quiero trabajar con las historias. Ya, muy bien. Entonces, ¿trabajas con qué? Con las historias clínicas de pacientes diabéticos que se atendieron en el hospital tal, en el año tal. Listo. ¿Te das cuenta? Así tienes que ser sumamente claro. Ahora, ¿qué problema tienen esos pacientes diabéticos? Supongamos que me digas, el problema que tienen ellos es que no siguen su tratamiento. Ya, perfecto. Ese es el problema, no siguen el tratamiento. Muy bien, interrumpen el tratamiento, no hacen un seguimiento, perfecto, ese es el problema, ¿ok? Y ese problema se está reflejando en las historias. Tú no vas a trabajar con las personas, vas a trabajar con las historias. Listo, ¿ya? ¿Estamos? Así tienes que avanzar, pero tienes que ser, repito, y no me canso de repetir hasta el cansancio, sumamente puntual. Yo quiero trabajar en el colegio X, ya. ¿Con quiénes? Con los alumnos de quinto de media, del turno diurno, ya, perfecto. ¿Cuántos son? De pasadita anda pensando cuántos son, no vaya a ser que sean dos, ¿ya? Son, no sé, 100, ya, perfecto, buen número, ya. ¿Qué les pasa a esos alumnos de quinto de media de ese colegio del turno diurno, que son 100? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Que su rendimiento académico ha bajado, ya. Eso es lo que les pasa, ¿ves? Ese es el problema que ellos tienen, rendimiento académico bajo. Listo, ¿ves? Pero no te enredes, ¿ya? Solamente dime el problema de ellos que tú quieres trabajar. No te olvides que las personas pueden tener infinidad de problemas, pero tú no vas a elegir pues un problema que no tiene que ver con tu profesión, ¿no es cierto? Tú no me vas a decir que el problema que has escogido es el más importante para la gente. Tú me creerás si te digo que esa es una pregunta que generalmente yo siempre la hago en las sustentaciones. Y de verdad que no me la saben responder. Y te la hago en este momento. Ya tú me dices, has escogido un grupo de alumnos del colegio X que tienen rendimiento académico bajo, ¿no? Ese es el problema que tú me has dicho. Ya, está muy bien. Ahora, ¿qué tal si yo te pregunto, ¿y ese problema de esos alumnos es el más importante para ellos? ¿Es el más importante? Tú de repente me dices sí, de repente me dices no, ellos tienen un montón de problemas. Claro, la gente tiene muchos problemas. Y no específicamente el problema que tú has escogido para tu tesis es el más importante para ellos. ¿Ok? A ver, métete bien en la cabecita. El problema que tú has decidido trabajar para tu tesis no necesariamente es el más importante para esas personas. ¿Ok? Y no te sientas mal por eso. Mira, si yo me voy a un asentamiento humano donde hay gente que es sumamente pobre, que tiene pobreza extrema, yo sé que el problema más importante para ellos es de repente la alimentación, ¿verdad? Pero ¿y qué tal si yo soy ingeniera? Entonces, yo no voy a ver como ingeniera el tema de la alimentación, ¿no? O sea, si yo soy ingeniera civil, yo me preocuparía por las viviendas de esas personas, pero su alimentación no me compete porque ya no es de mi área, ¿no? Eso, por favor, entiéndelo bien. No te sientas mal cuando alguien en la sustentación te diga, este problema que usted ha elegido es el más importante para esas personas, ¿verdad? Y tú digas, no, está bien, no puedes escoger el más importante. Es un problema que tú has detectado
pero es un problema que tú sí lo puedes manejar en tu estudio, ¿ok? Nunca te olvides de este detalle, porque a veces algunos profesores traen abajo las tesis cuando le preguntan eso al alumno y no se sabe defender. Tú tienes que defenderte, tú tienes que ser consciente que esas personas tienen muchos problemas, ¿sí? Y tú has hecho un estudio para ver un problema, nada más, uno. Y es un problema que tú lo puedes manejar, listo. Entonces, cada vez que alguien te diga, ¿y por qué eligió usted este problema? Ya sabes tu respuesta. Ese problema yo lo conozco, ese problema yo lo he visto de cerca, yo lo vivo, yo lo huelo, lo sufro, lo siento, ¿sí? ¿Es el más importante para la gente? No necesariamente, ¿ok? Así que no te sientas mal por eso. Pero entonces estamos entendiendo. ¿A dónde vas a hacer el estudio? Me refiero al lugar. Supongamos el hospital X, ya. ¿Con quiénes vas a trabajar? Con los pacientes diabéticos del piso tal que se atendieron en los meses tales, ya. ¿Cuál es el problema de esos pacientes? Que no son bien atendidos, o que no siguen su tratamiento, o que no vuelven, o que los tienen que operar y no tienen plata. En fin, el problema que tú quieras, ¿ya? Ahora, a ese problema del AQP, esa P del problema, es lo que yo le llamo la variable madre. ¿Ya? Tú me dirás, ¿por qué madre? Ya te explicaré en su momento, pero desde ahora te voy diciendo, madre, ¿por qué? Porque es la variable más importante. El problema que tú has detectado, ese problema es el que te va a llevar por todo tu estudio. O sea, todo tu estudio va a girar en torno a ese problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tú me dices, el problema de estos chicos es que tienen rendimiento académico bajo, es obvio entonces que todo tu estudio va a girar en torno al rendimiento académico, ¿no es cierto? Y eso es lo que me estás diciendo. Perfecto, es así pues, es así. Todo el estudio gira en torno a esa variable, ¿ya? No permitas que te la cambien. Eso sí, desde ya te voy sugiriendo, ¿ya? Yo sé que a veces los profesores te dicen, esta variable mejor, no, que cambia. Cambia si quieres la segunda variable, pero esta, la variable del problema, la variable madre, jamás, ¿ya? Jamás la vayas a cambiar, ¿ok? Ya, vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Quiero darte unos ejemplos para que lo veas más de cerca. A ver, por ejemplo, si tú fueras docente, tú me podrías decir, a ver, en el colegio X, los alumnos de quinto de secundaria, de inglés, del curso de inglés, supongamos, tienen rendimiento académico bajo, ya está, pero en inglés, ya, muy bien. En ese lugar, esas personas tienen ese problema, listo, ¿ves? Clarísimo el problema, ¿sí? Ahora, si tú me dices, en una universidad, ya, ubícate en una universidad entonces. ¿Quiénes? Los estudiantes de la facultad, no sé, de veterinaria, ya, esos estudiantes. ¿Qué les pasa? Ay, que tienen niveles muy altos de ansiedad. Ya, perfecto. Ese es el problema que vas a analizar. ¿Viste? Ahora, si tú me dices un instituto, bueno, ya, ubícate en el instituto tal. ¿Con quiénes quieres trabajar? Con los docentes de contabilidad. Ya, perfecto. ¿Qué les pasa a esos docentes? No, que asisten a su clase después, están llegando tarde, o sea, llegan unos minutos tarde a su clase, ya, ese es un problema. ¿Te das cuenta? Pero tienes que ubicarte con un problema que sea sumamente puntual y sumamente claro, ¿ya? Y acuérdate, el problema es de esas personas, ¿verdad? No me vas a poner el problema de otros, el problema es de esas personas o de esas cosas, ¿sí? A ver, por ejemplo, yo te digo, si tú estás, por ejemplo, en el Congreso, supongamos que tú quieres hacer un estudio en el Congreso de tu país, ¿ya? A ver, quieres trabajar en el Congreso y me dices, quiero trabajar con los congresistas, ya.
Ya, ¿y qué problema tienen los congresistas? Son corruptos, me dices. Entonces yo te voy a decir, la corrupción es un problema de ellos, a ellos los afecta, ellos se perjudican por ser corruptos. No, ¿verdad? Ellos hacen, digamos así, yo estoy suponiendo, no estoy ofendiendo a nadie. Ellos, supongamos que son los que hacen la corrupción, pero no la sufren, pues. ¿Quién la sufre? El pueblo, ¿verdad? Entonces ese problema de la corrupción no es de ellos, es del pueblo, es de la gente, ¿ves? Entonces estás eligiendo un problema que no es de esas personas, ¿ya? Entonces tienes que tener mucho cuidado, que el problema que tú elijas tiene que ser de un grupo de personas que lo sufren, que lo sienten. Imagínate que tú has comprado tu departamento, un edificio muy bonito, y de repente resulta que al costado han hecho otra construcción y han golpeado tanto que han rajado y han malogrado tu departamento. Ya, ese problema lo estás sufriendo tú, ¿verdad? Tú lo vives, lo estás sufriendo. Entonces, ese sí es un problema tuyo, ¿ok? Entonces, ten cuidado cuando elijas los problemas. Recuerda, tiene que ser un problema de esas personas o de esas cosas. Supongamos que tú me digas, yo quiero trabajar en la empresa tal con la máquina X. Ya, dime, ¿qué le pasa a la máquina? No, que está desactualizada. Ya, ese es el problema de la máquina. ¿Viste? Está desactualizada. Perfecto. Pero tiene que ser el problema de la máquina. No me digas que el problema es las consecuencias. No. Las consecuencias ya son consecuencias. Tú dime qué le pasa a las máquinas y punto. ¿Ok? Bien, vamos a ver otro ejemplo para los que estudian ciencias contables. ¿Ya? A ver, por ejemplo, tú me podrás decir, ¿a dónde podría ser una galería? Por ejemplo, acá en Lima suele haber galerías. Una galería es un edificio alto con varios stands que venden diversos artículos. Ya en otros países seguro se llama de otra forma, pero acá le llamamos galería a eso, un edificio donde hay muchos vendedores de distintos artículos. Bien, pongan sus ojos en una de esas galerías, ¿ok? Ese sería el adonde. Ya vas a suponer que tú me dices, ya, yo quiero trabajar o quiero hacer mi estudio dentro de esta galería. Ya, perfecto. Ahora, ¿con quiénes quieres trabajar? Supongamos que tú me digas, yo quiero trabajar con los comerciantes, ¿no? O sea, con los dueños de los puestos, de las tienditas que hay adentro. Ya, perfecto. ¿Qué problema tienen esas personas? Ya, mira el adonde, la galería. ¿Con quiénes? Con los comerciantes, los dueños de esas tiendas. ¿Qué problema tienen esos señores? Bueno, entre tantos problemas que puedan tener, tú como eres contador has puesto tus ojos en un problema relacionado con tu carrera, obviamente, y ese problema es que estos comerciantes no solo venden pues un tipo de productos, sino que van cambiando los productos según la época. Bien vivos son, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando es época escolar, venden útiles escolares. Cuando es época navideña, venden artículos de Navidad, ¿sí? Ahora, tú me dirás, ¿ese es un problema? Sí, ese es un problema. Es un problema de ellos, obviamente estoy hablando de ellos, no estoy hablando de la gente, no estoy hablando de la municipalidad, no. El problema que tienen ellos es que sus mercaderías tienen que ser muy variadas, pues. O sea, tienen que tener de todo para poder subsistir, ¿verdad? Entonces, ese es un problema de ellos, ¿ya? Que sus productos que venden tienen que ser muy variados porque tienen que adecuarse a cada época del año. Y es un problema obviamente porque después no van a poder sacar su licencia, no pueden generar sus boletas de venta, o sea, no pueden formalizarse porque no tienen un rubro específico. ¿Ven? Ese es un problema para ellos. Muy bien. Ahora, si tú fueras, supongamos, un ingeniero geólogo, a ver, pensemos, los ingenieros geólogos, ellos están en las minas, ven las piedras o el petróleo, en fin. Ya, a ver,
te podrías ubicar quizá, supongamos un cerro, ya, un cerro determinado. Ese es el adonde, el cerro, ya. ¿Con qué? Porque los ingenieros no trabajan con personas, trabajan con cosas. ¿Con qué podrías trabajar? Con una roca X, un tipo determinado de rocas, ¿no? Los geólogos tienen varios tipos de piedras que estudian. Ya. Te has ubicado en un determinado tipo de piedra o roca. Ya, ahora dime, ¿cuál es el problema que esa roca tiene? Podría ser que ese tipo de rocas se esté extinguiendo. Ya, ese es un problema. Podría ser que a esa roca no se le ha cuidado. Podría ser que a ese tipo de roca pues no se le haya descubierto su valor. ¿Ves? Ese es el problema de la roca, repito. No es el problema de la gente, es el problema de la roca. ¿Ves? Así es, de la roca. Muy bien, vamos ahora a un ejemplo. A ver, supongamos que tú eres un ingeniero de sistemas. ¿Bien? Te ubicas en una empresa. Ya, perfecto, en una empresa X. ¿Qué problema has visto? Que hay un determinado proceso, imagínate, en ingeniería de sistemas también ven procesos, pero hay un determinado proceso que no funciona. Ya está. ¿Ves? Entonces, ¿qué has hecho? Has puesto tus ojos en ese proceso, porque es con ese proceso que vas a trabajar. ¿Cuál es el problema de ese proceso? Es que no funciona, o no es adecuado, o no brinda calidad, atención, en fin, lo que tú creas conveniente que le está pasando a ese proceso, ¿ok? Si tú fueras de repente un ingeniero civil, tú te podrías ubicar en un determinado lugar. Bueno, en cada ciudad hay muchos lugares similares. Te ubicas en un determinado lugar y te vas a dar cuenta que hay personas que han levantado sus casas ellos mismos, ¿no? Ellos mismos han construido sus casas, ¿verdad? O sea, sin ayuda de ningún ingeniero. Ellos solitos han puesto sus ladrillos. Ya. Y obviamente, pues no están bien construidas. Entonces corren el riesgo de que venga un temblor, un terremoto y casas abajo y muertes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de las casas? Porque tú has escogido las casas. ¿Cuál es el problema de esas casas? Que no han sido bien construidas. Listo. ¿Ya? Ahora, si tú fueras de repente, no sé, de otra rama de ingeniería y quieras ver algún determinado proceso, un determinado sistema, o sea, algo que hay dentro de una empresa, y tú quieras aplicar algo para demostrar que eso es la solución al problema, pues bien, pero dime primero el problema. Porque muchas veces me dicen los chicos lo que quieren estudiar, pero dime cuál es el problema, ¿no? Por ejemplo, hace unos días una chica me decía, yo quiero estudiar la comprensión lectora. Ya, pero ¿cuál es el problema? No me digas qué es lo que quieres tú hacer, dime cuál es el problema que has encontrado. O sea, si tú quieres estudiar la comprensión lectora, me imagino que has encontrado un grupo de niños que tienen ese problema, ¿verdad? Exacto, así, ¿ya? Ahora, si tú fueras un profesional de salud, de repente eres enfermero o enfermera, eres obstetra, eres tecnólogo, eres médico, en fin, trabajarás en el hospital o en la clínica donde tú trabajes. Mejor que sea donde tú trabajas, ¿verdad? A ver, supongamos que tú me digas que quieres trabajar con los pacientes. Ya, perfecto, pacientes. Pero todos los pacientes sería mucho, ¿verdad? Sería mejor que te ubiques con un determinado grupo de pacientes. Porque te puedes imaginar la cantidad de pacientes que se atenderán en un día en un hospital. Uf, interminable. Mejor te ubicas en una especialidad, supongamos, no sé, ginecología. Ya, los pacientes que se atienden en ginecología en el hospital X. Ok, ¿qué problemas tienen esas pacientes? Supongamos que tú me digas, esas pacientes el problema que tienen es las citas, los médicos citan a sus pacientes muy largas las temporadas, cada 3 meses, cada medio año o cada año, ya, ese es un problema, ¿verdad? Puedes llamarle calidad de atención de repente, ¿sí? Entonces, pacientes del hospital X,
¿Qué problema tienen? Mala calidad de atención. Listo. ¿Ves? Ese es el problema que tú has detectado, ¿ok? Porque como tú eres profesional de salud y trabajas en ese hospital, en esa área de ginecología, tú has visto, ¿verdad? Acuérdate, todo comienza con la observación. Tú has visto que a esas pacientes les pasa eso, que no reciben buena calidad de atención. ¿Listo? Ahora, a ver, si tú fueras un profesional de derecho, tú fueras un abogado o alguien que postula para ser abogado, de repente te interesa trabajar en un determinado juzgado, ¿no? Porque a veces trabajan así en algunas áreas, ya. El juzgado número tal, en fin, ya. ¿Con quién quieres trabajar? ¿Con los expedientes o quieres trabajar con la gente que asiste al juzgado? ¿No? De repente tú me dices, bueno, el trabajar con las personas va a ser un poquito más complicado, yo prefiero trabajar con los expedientes. Claro, porque tienes un cerro de expedientes, perfecto. ¿Qué problema tienen los expedientes? O de las tantas cosas que le puede pasar a los expedientes, ¿qué buscas? ¿Qué buscas en el expediente? ¿Ah? Busco de repente, no sé, pues que los casos de violencia familiar se han incrementado. Ya, eso quieres ver. Entonces, en ese juzgado, tú vas a elegir los expedientes de violencia familiar. Listo, los separas y luego los analizas. ¿Ok? Muy bien. Y si tú fueras arquitecto, a ver, los arquitectos generalmente se ubican primero en un terreno, ¿no? Lo que primero ubican es el terreno. Entonces dicen, ya, yo he encontrado en el distrito tal un terreno de tantas medidas, en fin. ¿Y qué hacen? Ahora se ponen a pensar, ¿este terreno para qué puede servir? Entonces analizan la gente que vive en ese distrito, ¿no? ¿Qué hace falta acá? Se ponen a pensar y dicen, acá hace falta, no sé, un centro para el adulto mayor. Ya, perfecto. Entonces buscan toda la teoría, ¿sí? Cuántos adultos mayores hay en este distrito, qué necesidades tienen, cuántos están atendidos, cuántos no, en fin, hacen todo un programa de arquitectura, por supuesto, todo un proyecto, ¿no? De que en ese terreno se construya un centro para el adulto mayor, ¿viste? Y es interesante, te das cuenta, cómo tengas la profesión que tengas, siempre tienes que empezar por el AQP. ¿Ya te das cuenta ahora? Porque date cuenta, y te repito, y en todo el curso te lo voy a repetir a cada rato, la metodología de investigación es la misma. O sea, la forma, cómo se investiga, es la misma, ¿verdad? Tengas la profesión que tengas, estés en el país que estés. Cada vez que tú quieras investigar algo, todo el procedimiento de esa investigación es la misma. Y ya te lo acabo de mostrar con ejemplos del AQP para distintas áreas. Entonces, siempre tenlo presente. ¿Por dónde empiezo a hacer mi tesis? Por el AQP. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? El a dónde. Si no te ubicas en un lugar específico, vas a seguir con ideas sueltas y no vas a poder aterrizar. Ahora, si tú me dices, mi profesor me ha dicho que no empiece por el a dónde, sino por X lugar, empieza por otro lado, como tú gustes, pero te aseguro que en algún momento vas a retroceder y vas a tener que comenzar con tu AQP, ¿ya? Así que vamos, escribe ahora abajo en los comentarios, pon tu AQP y pregúntale a las asesoras, ¿este AQP que yo estoy pensando es correcto? ¿Ya? Pero hazlo, no te quedes. Tienes la plantilla, ya te he dicho, descárgala, imprímela y empieza a jugar, a ver alternativas. ¿Me entiendes? Cuando digo jugar me refiero a que busques alternativas. El a dónde puede ser acá, mejor allá, mejor esto, mejor que... A ver, fíjate. Y te vas a ir dando cuenta la cantidad de alternativas que tienes para hacer tu estudio, ¿ya? Así que vamos, empieza de una vez que ya vienen las siguientes clases.